sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A medida que he estado viendo momentos interesantes en los lives que Taehyun y Jungkook han hecho a lo largo de los años, no pude evitar traer un video hablando de las veces en las que Taekook ha expuesto su relación y ha hecho cosas que definitivamente no pudieron evitar. Esto por supuesto es solo una perspectiva personal, y así como las tantas veces que debo aclararlo, no está de más hacerles saber que las opiniones y visualizaciones de lo que pasa en dichos lives no son más que simples teorías y lo que se alcanza a mostrar. Ustedes pueden creer lo que más les parezca, y yo estaría encantado de leer sus propias conclusiones. Por lo que, aclarando lo anterior, este video estará dividido por sus años respectivamente, no tiene ningún orden en específico, así que la forma en la que aborde tales situaciones no afecta en nada el transcurso de lo que verán aquí. Y lo digo desde este momento porque en mi anterior análisis recibí comentarios de que los años no estaban cronológicamente en orden, y esa jamás fue mi intención, así que también pido comprensión para los siguientes puntos a tratar. Ahora, comenzando con esta serie de videos, en abril de 2017, Jungkook inició live completamente a solas, en donde explicó que la razón por la que había terminado con el primer live era porque había escogido una calidad alta para su video, aun cuando la resolución recomendada era menor, debido a que el Wi-Fi del hotel no era el más estable, por lo que había venido un segundo intento con una resolución bastante regular, por si llegábamos a ver que el live se pausaba o se atoraba en algunos momentos. Después, Jungkook comenzó a hablar sobre una apuesta que había hecho con Jimin, para ver quién podía romper una nuez con las manos, y así comprarle la cena al otro. Jungkook dijo que no podía esperar a ver quién ganaba primero, pero también comenzó a hablar sobre los aperitivos que había llevado consigo para poder hacer el live con ARMY. Pero lo interesante de todo esto vino después de que Jungkook comenzara a escuchar algunas canciones y covers que él mismo había hecho. Jimin llegó a quejarse del excesivo ruido que Jungkook estaba haciendo en todo el pasillo, y en falsos regaños le pedía que fuese a dormir porque no era hora para estar haciendo mini conciertos en live, lo que ocasionó las risas y burlas de Jungkook, pero para molestarlo más siguió poniendo canciones a todo volumen para que volviera a reclamarle, porque según sus palabras a él nadie lo mandaba. Es aquí cuando Jimin vuelve y se comienza a notar una extraña atmósfera cuando una tercera persona se une al live. Jungkook se ríe de que Jimin se regresó a reclamarle, y parece demasiado relajado porque no tiene nada que ocultar en cuanto a la manera en la que pelea en juego con Jimin, por lo que todo resulta demasiado familiar. Jimin dice que no lleva maquillaje, y Jungkook le hace ver que se ve bien incluso sin eso, pero aún así, Jimin opta por alejarse de la cámara a pesar de las buenas palabras. Pero justo cuando Jungkook le dice a Jimin que baile su canción Lie para los fans, Taehyun aparece de la nada y llama la atención de Jungkook. El cambio en su cuerpo es evidente. A medida que Taehyun llega cantando alguna canción, él se acerca y lo primero que hace es tocarle una oreja a Jungkook. Este se tensa y lo aleja rápidamente mientras su sonrisa parece casi vacilar, y aun cuando la calidad no parecía demasiado buena debido a lo que Jungkook había dicho al principio, se nota el cambio brusco de comportamiento cuando Taehyun se da cuenta de ese sutil rechazo. Quiero que tengan en cuenta varios puntos a partir de que Jungkook pareció alejarse del tacto de Taehyun y él no hizo más que quedarse parado a su lado antes de alejarse. Y esto quizá pudo deberse a que Jungkook se sintió intranquilo cuando Taehyun apareció, debido a que principalmente el staff estaba monitoreando todo, incluso desde fuera de su habitación. Podrán verlo más adelante cuando todos voltean a ver en dirección a la puerta, y se darán cuenta de que comenzaban a estar más pendientes de lo que pudieran decirles allá afuera. Así que la razón por la que Jungkook toma un nuevo comportamiento en cuanto Taehyun hace acto de presencia, quizá era para evitar malos ratos en un ambiente que hasta ese momento se había mantenido bastante animado. El hecho de que Jungkook mostrara dos facetas en cuanto Jimin aparece para regañarlo, y cuando Taehyun llega a acompañarlo, podremos notar que las intenciones de Taehyun ni siquiera eran porque estaban en live, sino porque pensó que Jungkook estaba desocupado para poder estar a solas con él, y eso es algo que podrán notar después. A pesar de esto y el hecho de que Taehyun se alejó un momento, no fue impedimento para que volviera a estar donde estaba él y volviera a jugar con su oreja. Jungkook nuevamente parece tenso ante la situación, pero intenta relajarse cuando regresa a mirar a la cámara nuevamente. Aquí es cuando ve de reojo a Taehyun y comienzan a prepararse para bailar la canción Lie frente a los fans. Jungkook se une a ellos y los tres parecen relajarse alrededor del otro cuando comienzan a bromear con la canción. Taehyun aquí ya parece notar el esfuerzo que Taehyun hace por no cometer ningún error cuando él está cerca, y quizá por eso las acciones que Taehyun toma después de darse cuenta dejan en claro que algo de verdad estaba pasando. Taehyun dice que deberían de ir a dormir,
Jimin sigue diciendo que en serio podía escuchar el escándalo de Jungkook por el pasillo, mientras Jungkook dice que esa había sido su intención. Esta vez la canción Stigma comienza a sonar, y Jimin continúa diciendo que no podía creer que de verdad pusiera su canción live para molestar, mientras ellos comienzan a pegarle en forma de broma. Luego Jimin le roba un bocadillo y ambos corren fuera de la habitación para supuestamente despedirse. Lo raro de todo esto vino después de que Taehyung llamara la atención de Jungkook para preguntar cuándo acabaría de hacer live. Jungkook parece interesado en la pregunta, pero afirma que lo alargará un rato más, así que no estaba en sus planes acabar con la transmisión tan pronto. Aún así Taehyung le dice que lo llame después de eso, así que Jungkook lo asocia que quizá Taehyung quería jugar Overwatch con él, porque Taehyung no estaba siendo demasiado claro en ese momento. Y a pesar de que Taehyung le dice que no y Jungkook sigue insistiendo, parece olvidarse prontamente del tema para decirle a los fans que Taehyung se había convertido en nivel master de Overwatch, ambos pareciendo más relajados alrededor del otro como para bromear y adular las habilidades de juego que ambos tenían. Jimin llega nuevamente hasta ellos a pesar de que Taehyung y Jungkook siguen hablando del juego, y dice que Taehyung debía decir algo porque cuando compartió habitación con él, Taehyung había jugado durante 10 horas sin parar. Jungkook se confunde un momento por la anécdota que Jimin está contando, pero Taehyung dice que está hablando de él, por lo que cuando Jimin sigue insistiendo para que diga algo en su defensa, Taehyung comienza a decir entre la aclaración que Jimin estaba diciendo de que jugó 10 horas y 30 minutos en su habitación, que quería alargarlo más porque no tenían horarios. Jimin le pregunta por qué haría eso mientras estaban en México, mientras Jungkook dice que su entusiasmo había llegado incluso hasta el extranjero. Luego Jimin dice que no creía que Taehyung fuera una buena influencia para Jungkook, mientras se ríen de eso, a lo que Taehyung dice que la cosa era que todo lo había aprendido de Jungkook, por lo que solo estaba siguiendo sus pasos, solo para hacerles ver que en realidad la mala influencia era Jungkook para Taehyung, y él ni siquiera tuvo problemas para aceptarlo. Y a pesar de que Jimin estaba diciendo que él no era muy bueno en los juegos como Taehyung y Jungkook, estos dos se concentran en voltear nuevamente hacia la puerta, antes de que Taehyung mire la cámara un momento y se retire del encuadre por alguna extraña razón. Es aquí cuando Jimin y Jungkook se miran fijamente como si quisieran decir algo, y se recuerdan que al principio Jungkook había dicho que no terminaría live todavía y lo alargaría un rato más. Todo volvió a parecer demasiado extraño para cuando Taehyung volvió a llamarle la atención, esta vez pareciendo exigir que detuviera live en ese momento sin darle ningún tipo de razón, por lo que de manera confusa Jungkook le pregunta por qué le estaba pidiendo que lo apagara si ya le había dicho que lo haría más largo, a lo que Taehyung de la nada le dice que era para tener una conversación privada con él. Esto hizo que rápidamente los fans nativos comenzaran a expresar su asombro por lo que Taehyung le había dicho a Jungkook, diciendo que normalmente la frase conversación privada no se le decía a un simple amigo, sino a alguien especial, porque parecía una invitación a tener una conversación romántica entre los dos o connotaciones más íntimas, a menudo usada entre parejas. También un hilo en Twitter recopiló conversaciones de personas coreanas que sin saber de lo que se hablaba confirmaron que dicha frase significaba que esa persona quería tener una conversación tranquila y agradable completamente a solas sin nadie más, diciendo que era común en las parejas porque tenían el concepto de ser especial, para invitar a besarse sin ser demasiado explícito. Así que cuando Taehyung le dice que lo apague para tener una conversación privada con él, Jungkook rápidamente lo capta y no duda en acercarse a la cámara para averiguar cuánto tiempo lleva transmitiendo, diciendo que como lleva más de 35 minutos ya debía de terminarlo, mientras extrañamente Jimin comienza a reírse y a tirar versos burlones como si supiera de lo que iba aquella conversación que nadie más podía escuchar, lo que los terminó por exponer más de lo que ya había hecho todo el extraño live. 야, 정말 빨리 꺼. 끌어 왜요? 어? 왜 끌어 그래요? 방송하고 있는데. 우리끼리 오고 내가 그거 몇 시? 얼마나 됐냐? 35분? 알겠어요. 여러분 이게 또 급하게 방송이 마무리가 여러분 됐는데. 내일은 제가 올게요. 안녕. 여러분 잘 자요. 잘 자요. 안녕. 굿나잇. El 5 de mayo de 2020 tuvimos el primer live oficial de Taekook juntos, en el que sucedieron demasiadas cosas extrañas y obvias que pudieron exponer más su relación. Inicialmente, casi tan pronto como comenzó el V-Live, Taehyung dice en broma mientras mira a Jungkook: "No podemos ser amigos". Jungkook se ríe y continúan con la introducción. Este comentario repentino se hizo fuera de contexto, como una forma divertida de completar la oración de Jungkook, pero sin una explicación aparente para las palabras elegidas. Por lo tanto, se interpreta como una broma interna entre los dos que incluso tomó a Jungkook por sorpresa, haciéndole soltar una pequeña expresión antes de reírse de inmediato. Existe la posibilidad de que Taehyung estuviera aludiendo al hecho de que tenían que mantener la farsa de ser incómodos debido a su separación, que es lo que explicaré en la cronología de Taekook en 2020, pero ambos encontraron esta situación bastante hilarante,
probablemente debido a lo absurdo que resultaba, por lo que a lo largo del live intentan parecer distantes, lo que lograron ya que el fandom en general pensó que se veían incómodos, pero hay un humor debajo de eso que acompaña en algunos deslices. Jungkook, al quedarse atascado en sus palabras, dijo "hoy somos niños", en lugar de la frase correcta. Hoy es el día de los niños, así que Taehyun aprovechó ese tropiezo para hacer una broma y decir "no podemos ser amigos", pero si hacemos la frase que Taehyun quería completar, esa sería como "hoy no podemos ser amigos de los niños". Y si bien la oración combinada parece estar dirigida a niños, es interesante notar que el primer pensamiento de Taehyun fue no ser amigos, siendo que aprovechó la oportunidad para expresarlo, como si lo estuviera reflexionando en su mente. Cabe recordar que en ese momento no estaban hablando de nada en particular, y no hay nada en el resto del video que explique la broma. Además, sabemos que Taehyun adora a los niños, y si la narrativa de que eran amigos muy cercanos que perdieron su profundo vínculo y ahora comenzaban a sentirse incómodos con el otro, entonces Taehyun probablemente no bromearía sobre un tema así, especialmente 3 semanas antes de la filmación de la charla de reconexión televisada que se emitió en septiembre en el episodio 6 de In The Soup, que sucedió en el mismo año 2020, así que parece que ambos se encuentran en la situación bastante graciosa. Continuando con la escena, se toman de la mano brevemente. Taehyun ofrece su mano de manera espontánea y Jungkook la sostiene con una mezcla de pasión y fuerza, como si realmente necesitara ese contacto, lo que lleva a que ambos golpeen accidentalmente la mesa. Jungkook frunce el ceño tratando de contener la risa mientras le pregunta a Taehyun qué ha estado haciendo últimamente, a pesar de que ya lo sabe. Sin embargo, ambos terminan riéndose antes de que Taehyun pueda responder. Luego Taehyun menciona en una conversación casual que estuvo tomando cursos en línea. Al escuchar esto, Jungkook sonríe y pregunta con un tono ligeramente burlón cómo le fue. Taehyun, sin dudarlo, revela que solo estudió durante 4 días, ya que esa era la duración de uno de los cursos, pero Jungkook, conociendo bien a Taehyun, sospecha que hay más detrás de la historia, y pregunta si no había más cursos disponibles para completar. Taehyun confirma que sí había otros cursos, pero admite que le resultó muy difícil continuar. Así que Jungkook se ríe un poco más, muestra de que esa era la razón por la que se burló inicialmente, porque ya se imaginaba cómo había terminado todo. Sin embargo, después de estas ligeras burlas, Jungkook cambia de tono y empatiza con Taehyun, reconociendo que estudiar no era nada fácil y que muchos encuentran dificultades similares. Menos de 4 minutos después de que comienza el V-Live, Jungkook grita en voz alta Taekook tras leerlo en la sección de comentarios. Durante este momento específico, Jungkook repite Taekook un total de 4 veces, mientras que Taehyun lo menciona una sola vez, pero ambos dicen el nombre sin mostrar molestia ni incomodidad. A pesar del concepto de live, Jungkook no oculta su emoción al ver los comentarios de los fans que apoyan la pareja Taekook. Su reacción es rápida y sincera, demostrando su entusiasmo y aprecio por los cantos de los seguidores. Oh, Taekook! 어? Taekook. 자크? Taekook 그리고 Taekook. Pero a diferencia de los otros lives donde el staff también estuvo presente, parecía que en el live de Taekook tenían que pedir permiso hasta para poder respirar. No era cuestión de imaginarlo, puesto que las simples acciones de llamarles la atención en pleno live y el hecho de que casi toda la hora se la pasaron mirando hacia la parte de atrás de una forma bastante seria y a veces triste, te deja saber que nada de lo que ellos podían interactuar parecía bien visto ante los ojos del staff. Y si tomamos en cuenta que durante el año 2020 también querían hacerlos ver incómodos con el otro, lo deja todo más claro. Ellos estaban hablando de lo que harían ese día, el staff parece llamarles la atención para corregir sus palabras y ellos toman la iniciativa de modificar sus expresiones, a base de lo que les estaban indicando, por lo que terminan apretando una sonrisa en sus labios mientras reforman sus palabras, de modo que parecen seguir indicaciones sencillas. Poco después, Taehyun nuevamente parece confundido con lo que tiene que hacer, y a diferencia de las veces en las que parecen llamarle la atención, esta vez Taehyun se encuentra decidido a recibir ayuda, pues las palabras de Jungkook al temer cometer un error dejan en claro que estaban siguiendo un guión. En la segunda ocasión en que mencionan Taekook, Taehyun es el primero en hablar. Esta vez Taehyun lo dice 2 veces mientras Jungkook lo menciona una sola vez, pero ambos nuevamente lo mencionan de manera casual sin mostrar señales de molestia por el nombre. 너 이거 하나만 만들면 제대로 만들어. 사람들은 태크이라고 부르는구나. Taekook. 오케이. 태크. Por otro lado, justo como lo mencioné, básicamente parecía como si tuvieran que pedir permiso por cada pequeña cosa que tenían que hacer. Taehyun incluso tuvo que preguntar si estaba bien poner algunas canciones, cuando en otros lives podían hacer lo que quisieran sin tener que asegurarse de que no iban a llamarles la atención cada 2x3 durante todo el en vivo. Así que parecía que Taehyun estaba asegurándose de que no fueran reprendidos.
Después de que Taehyung le pregunta a Jungkook si quería escuchar música, a pesar de que se aseguró de que el staff estaba de su lado, Jungkook preguntó que si deberían de leer las recomendaciones de los fans, diciéndoles que enviaran sus sugerencias porque Taehyung lo colocaría. Y después de 1 minuto y medio de la canción de BTS, nuevamente le estaba pareciendo indicarle a Taehyung que la canción estaba demasiado alta para que sus voces se escucharan. Jungkook lo hace evidente, pero es Taehyung quien confirma que le ha bajado la música como se lo indicaron. Más tarde, Taehyung dice que ha aprendido una canción. Le pregunta a Jungkook que si puede poner esa otra gran canción, a lo que Jungkook le dice que sí, pero se ve interrumpido cuando el staff vuelve a hablarles para una situación con el palo de su flor. Por lo que a pesar de que Taehyung estaba más concentrado en colocar su famosa canción, Jungkook continúa siguiendo las indicaciones del personal, aun cuando no pasa demasiado tiempo para que Taehyung se gire hacia su lado y comienza a bailarle con demasiado entusiasmo. Jungkook le pregunta qué es la canción que acaba de poner, y Taehyung no hace más que seguir bailando mientras mira con sugerencia hasta la parte de atrás, justo cuando la canción dice "dame unas vacaciones", así que él se convierte en algo demasiado desafiante como para poner una canción que habla sobre querer unas vacaciones mientras baila. Jungkook sigue preguntando qué clase de música es esa, y Taehyung no hace más que aceptar que esa canción era un mensaje para su jefe, como una indirecta bastante directa. Algunas teorías dicen que ellos probablemente no estaban demasiado de acuerdo con hacer claveles teniendo a tanto personal cuidando de sus palabras, sobre todo porque Taehyung se la pasó diciendo que no le gustaba mucho hacer manualidades con papeles porque no era muy bueno en eso, y le incomodaba un poco la sensación pegajosa en sus dedos, siendo demasiado abierto y claro con sus gustos. Poco después de que Taehyung regresa a su lugar, comienza a narrar la historia de cómo escribió una canción como regalo del Día del Padre. Comenta que ya había entregado la canción a su padre, lo cual fue un momento emotivo para él. Sin embargo, Jungkook parece muy interesado y empieza a hacer demasiadas preguntas sobre la canción, interrumpiendo constantemente a Taehyung, así que este, visiblemente confundido, le pregunta a Jungkook si aún no sabía sobre la canción, sugiriendo que ya le había contado antes. Jungkook presiona sus labios, frunce el ceño y le da a Taehyung una mirada puntiaguda, sin murmurar una sola palabra. La tensión es palpable. Jungkook sigue presionando sus labios de una manera irritada, claramente molesto pero incapaz de expresar lo que realmente quiere decir. Taehyung capta el descontento de Jungkook y trata de corregir la situación diciendo que en realidad le había contado a otra persona y no a él, por lo que en ese momento Taehyung se da cuenta de que había olvidado momentáneamente que se suponía que debían de actuar como si no fueran tan cercanos. La frustración de Taehyung se hace evidente en su rostro y en su voz mientras trata de enmendar su desliz, mientras Jungkook mantiene su expresión irritada durante un poco más de tiempo, probablemente debido a la frustración de tener que mantener una fachada en lugar de poder ser honesto. Así que finalmente Jungkook presiona sus labios una vez más antes de decidir seguir adelante con la conversación. Más tarde, cuando Taehyung se levanta a acomodarse el cabello porque su flequillo estaba causando la incomodidad, Jungkook se acercó a leer los comentarios un momento, antes de que Taehyung comenzara a pasar por detrás, llamando su atención sin necesidad de realmente hacerlo, puesto que luego de que Jungkook lo mira un largo rato, vuelve a girarse hacia la pantalla de la mesa y traga saliva casi con dificultad. Jungkook dice que ha pasado un tiempo desde que estuvo en un live y que por ello se sentía un poco incómodo. Y aquí hay una teoría del por qué a lo largo del live comenzaron a expresar su incomodidad estando con los del staff. No parecía que su inconformidad proveniera de ellos mismos, sino la forma en la que estaban limitados a no interactuar como normalmente harían o ver comentarios por demasiado tiempo, porque sabían el apoyo que estaban recibiendo al ser llamados como Taekook. Así que el hecho de que ellos siguieran expresando su disgusto por el staff lo dejaba todo más en claro. Por otro lado, mientras Taehyung regresaba a su asiento, hizo una broma preguntándose si Weverse le daría un premio por estar tan activo en la aplicación. Jungkook no pudo evitar seguirlo con la mirada, observando cada paso que daba hasta llegar a su lugar, por lo que esa distracción hizo que Jungkook se diera cuenta de lo absorto que estaba en Taehyung, al punto de casi olvidar el arreglo que tenían entre manos. Así que después de que Taehyung se sentó a su lado y Jungkook, sin poder evitarlo, lo miró de reojo, comentó que era genial de su parte dejar comentarios para los ARMYs tan temprano en la mañana, por lo que Taehyung respondió con una expresión digna, agradeciendo internamente el comentario mientras se acomodaba en su asiento. Poco después vemos a Taehyung echar un vistazo hacia la parte trasera de la cámara, antes de comenzar a decir una vez más que el papel de manualidades y él no se llevaban muy bien. Con esto dejaba en claro nuevamente que la actividad del día no era algo que hubiese elegido hacer por su cuenta, por lo que en medio de la conversación, Jungkook le preguntó si realmente el papel y él eran opuestos, a lo que Taehyung asintió con la cabeza y respondió que eso creía. Luego hizo una referencia humorística, mencionando que el papel de colores y él no podían ser amigos cercanos. Este comentario reflejaba lo que había dicho al inicio del live, cuando comentó que Jungkook y él no podían ser solo amigos, lo que provocó una pequeña risa en Jungkook cuando Taehyung dijo que no se gustaban por alguna razón.
Más adelante, después de que Taehyung le informara a Jungkook que los fans estaban pidiéndole que cantara Never Not de Love, Jungkook preguntó si había algún instrumental disponible para acompañarlo, explicando que no se sentía lo suficientemente concentrado como para hacerlo a capela en ese momento, por lo que Taehyung comenzó a buscar el instrumental, comentando que debería de haber algo disponible para apoyar a Jungkook. El gesto que Jungkook hizo después, pidiéndole a Taehyung que se preparara para él y mirando rápidamente hacia la parte trasera de la cámara con una sonrisa misteriosa, fue quizás lo más peculiar de la situación, puesto que este gesto dejó a muchos espectadores intrigados por su significado, ya que no había manera de que hubiera una razón por la que Jungkook tuviera que mirar de esa manera al staff, justo cuando dijo que Taehyung se preparara para él antes de la canción. Pero Taehyung, por su parte, expresó cuánto amaba esa canción, mostrando su entusiasmo y diciendo que no podía creer que Jungkook la hubiese cantado. Fue en ese momento cuando Jungkook reveló que en el pasado había obtenido el instrumental oficial de Love porque tenía la intención de hacer un cover completo de Never Not. Sin embargo, mencionó que por algunas razones no había podido realizar su plan y subir la canción oficialmente al canal de Bangtan TV. Y aunque Jungkook no especificó los motivos detrás de esta decisión, sus comentarios dieron lugar a diversas especulaciones entre los fans. Algunos sugirieron que podrían haber sido cuestiones de derechos de autor o decisiones de la agencia, mientras otros pensaron que quizá Jungkook no estaba satisfecho con su versión final. Lo que quedó claro fue que, a pesar de no haber podido compartir oficialmente su cover, Jungkook mantenía un cariño especial por la canción y su deseo de compartirla con sus seguidores, justo como Taehyung lo expresó. Luego simplemente comenzaron a disfrutar de la canción y a bromear entre sí, como si nada de lo que tuvieran que pretender al principio del live resultara en algo efectivo. En un momento inesperado durante el V-Live, Taehyung detiene abruptamente la transmisión diciendo: "Hey, cálmate". Jungkook no parece en absoluto sorprendido por la repentina interrupción de la música. De hecho, incluso repite "cálmate", no pregunta por qué, ni muestra señales de confusión, lo que ha llevado a la especulación de que había un acuerdo previo para que la canción se detuviera en cierto momento. Los fans han señalado que la canción se reprodujo exactamente durante 1 minuto y 23 segundos, lo que ha sido interpretado como parte de la teoría del 1:23. Este grupo de seguidores ha notado que Taehyung revisa su teléfono justo antes de detener a Jungkook, lo que ocurrió a la 1:21 del video. Luego la canción se detiene exactamente a la 1:23 a mitad de la frase. La reacción de Jungkook, que no muestra sorpresa alguna ante la parada abrupta de la música, ha alimentado aún más esta teoría. Su respuesta serena y la sincronización exacta con la teoría del 1:23 sugieren que pudo haber un plan para que la canción se detuviera en ese momento específico. Es una teoría intrigante que ha capturado la atención de muchos fans, pero es algo que cada espectador debe considerar por sí mismos. Aunque si deseas explorar más a fondo la teoría del 1:23 y otros detalles, en mi canal podrán encontrar un análisis más detallado sobre este tema. Más adelante, durante la transmisión, Taehyung comienza a hablar sobre su cabello y menciona su deseo de hacérsela permanente nuevamente. En ese momento, Jungkook interviene y le pregunta directamente si no es a él a quien mejor le quedan todos los estilos. Y porque sabemos que Jungkook no es Jungkook sin aprovechar la oportunidad de recordarle a Taehyung lo guapo que es, continúa diciendo que Taehyung siempre se vea bien en todo. Taehyung, visiblemente halagado y un poco avergonzado, se gira hacia Jungkook y con una sonrisa tímida, dice que es bueno escuchar esas palabras de alguien a quien todo le queda mejor. Ese intercambio se convierte en una especie de competencia, donde ambos parecen querer halagarse mutuamente, destacando cuán atractivos se ven en los ojos del otro. Luego, Taehyung lee un comentario en el que se les pide hacer un corazón. Ellos hacen uno individualmente y luego forman uno entre los dos con un par de sonrisas. Aquí lo raro de todo esto vino después de que Taehyung leyera un comentario que contenía la palabra kiss. Sin embargo, los subtítulos censuraron la palabra real y la reemplazaron por Kass. Taehyung hizo como si no entendiera el significado, pero comenzó a cantar una canción cuya letra incluía la frase "Kiss Me". Así que de repente, Jungkook estaba mostrando un interés particular en la pantalla, antes de que Taehyung cantara una parte de otra canción de amor y comentara sobre su nivel de inglés. Por lo que toda esta secuencia de eventos hizo evidente que la palabra que Taehyung leyó en el comentario era en realidad "Kiss", escrita por un fan de Taekook. 라고 하시는 게 무슨 의미인지 모르겠네. 오 뭐야 yeah. Kiss me kiss me kiss me. 뭐야 지금 하트 마무리야. Por tercera vez, Taehyung y Jungkook mencionan el nombre Taekook. En esta ocasión, Taehyung lee un comentario que dice Taekook Forever, y Jungkook responde en tono de canción alargando la palabra Forever. Pero una vez más muestran entusiasmo al mencionar Taekook, un nombre que, cabe destacar, no están obligados a decir. Sin embargo, resulta curioso que cuando Taehyung lee el comentario que dice claramente Taekook para siempre, el subtítulo lo traduce como V y Jungkook para siempre.
Es importante notar que en las dos ocasiones anteriores en que mencionan Taekook, los subtítulos no fueron modificados, solo en este caso final se observa este cambio, lo que sugiere que podría haber una intención específica detrás de esta decisión. Al enfatizar sus nombres reales en el subtítulo, Big Hit podría estar buscando equilibrar la percepción pública, asegurando que los fans vean a Taehyun y a Jungkook como personas separadas de su ship, aunque es cuestión de cómo lo vean ustedes mismos. Taekook forever. Forever. Más tarde, Taehyun y Jungkook comenzaron a decir comentarios en diferentes idiomas. Taehyun le pide a Jungkook que diga "te quiero" a mi sueco, por lo que al principio Jungkook le dice en coreano para molestarlo, pero Taehyun insiste para que lo diga de nuevo en inglés. Así que siguiendo la petición de Taehyun, Jungkook dice "te quiero" en ese idioma. Aunque lo extraño de eso fue que Jungkook dirigió una breve mirada hacia Taehyun, a pesar de que el comentario tenía que ser dirigido hacia los fans suecos. Jungkook no pudo evitar aventar esas palabras a quien verdaderamente quería decírselo, siendo demasiado obvio. Es aquí cuando hay una breve tensión después de que Taehyun le pregunta al staff si retransmitirían la reunión que había hecho luego de ese live. Él hace un gesto extraño con los labios y se los queda viendo un momento. Jungkook parece darse cuenta del intercambio de miradas tan extrañas y se asegura de saber, pero de pronto se distrae y comienza a disculparse con ARMY por no haber hecho un mejor clavel, antes de que Taehyun vuelva a mirar hacia la parte trasera de la cámara, con la misma expresión de incredulidad y quizá algo de molestia, aunque no es algo que podamos saber a ciencia cierta. Definitivamente nos queda la duda de por qué las reacciones de Taehyun. Pero una vez más, Jungkook menciona por tercera vez la incomodidad del live, argumentando que se debía a la falta de costumbre, una explicación que podría resultar creíble. Sin embargo, nos queda la duda de si también lo mencionaba para mantener una cierta impresión en el espectador, ya que Taehyun asiente en acuerdo con Jungkook antes de que Jungkook le sostenga la mirada, observando sus expresiones con atención. Pero tras un breve intercambio de miradas, ambos se miran a los ojos en silencio por un instante. Jungkook rompe el contacto visual y deja escapar una risa suave, posiblemente encontrando encantador el momento en que Taehyun concluye con un pequeño sí, demostrando que ambos estaban de acuerdo con lo extraño que había sido todo el live. Jungkook dice que volvería a hacer el live en otro momento, porque ese día estaba más concentrado en hacer el clavel que hablar con los fans, así que podría hacerles parecer que no estaba siendo divertido, y que volvería con más contenido entretenido la próxima vez, por lo que en medio de su decepción, Taehyun le hace saber que si Jungkook decía que sería divertido la próxima vez, es porque de verdad tomaría esa responsabilidad, como muestra de su apoyo hacia él, pero también mencionando el sueño que Jungkook había tenido donde peleó con Jin por unos pantalones. Así que Jungkook, al recordar que justamente lo había platicado en el live, dijo que normalmente nunca soñaba con los miembros, pero luego miró a Taehyun directamente hacia su rostro, antes de considerar necesario justificar ese hecho, diciendo que probablemente se debía a que pasaban mucho tiempo juntos, y para cuando Taehyun quiso agregar más, prefirió callarse para decir que habían hecho un buen trabajo ese día, por lo que finalmente ellos se despidieron con un par de sonrisas y deseando un día feliz para todos, aun cuando había quedado registrado un live demasiado extraño y tenso para todos, pues conforme a la incomodidad que podía reflejarse en su rostro cada que el staff los llamaba, resultó en una extraña mezcla que todos pudimos percibir y terminó por exponerlos, más de lo que se debía. Así que al término de todas las cosas, sabemos que Taekook siempre encontraría la manera de exponer más allá su relación, siendo intencional o no. Jamás cabrá duda de que algo extraño siempre pasa cuando ellos están juntos, y el hecho de que personas externas teman dejarlos solos como a los demás, demuestra que tan real es esto, porque Taekook lo dejará todavía más en claro.